En el video del día de hoy vamos a ver el tema de la representación matricial de transformaciones lineales. En este video el objetivo es, precisamente como el nombre lo dice, es encontrar una relación entre las transformaciones lineales que ya estudiamos en el repaso y las matrices, que también ya vimos en una de las clases pasadas. En las clases sucesivas, lo que vamos a ver es que el conjunto de transformaciones lineales lo vamos a poder representar mediante el siguiente símbolo, ¿vale? El conjunto de las transformaciones lineales que van de un espacio V en un espacio W, lo vamos a representar con estas letras, ¿vale? Vamos a considerar también en lo que sigue que las dimensiones tanto de V como de W, es decir, del dominio como del contradominio, son finitas. Esto significa que si V tiene una base beta, entonces la dimensión de V, que recordemos, coincide con la cardinalidad de beta, es algún número n. Por otro lado, si una base para W es gamma, entonces la dimensión de W, que coincide con la cardinalidad de esta base, es algún número natural m. Lo que vamos a encontrar justamente es que este conjunto está íntimamente relacionado con otro que ya nos es familiar y que ya mencionamos, que es el conjunto de las matrices M por N sobre el campo en el cual están definidos mis dos espacios vectoriales, ¿vale? Aquí lo que hay que notar y que es importante es que la dimensión de B coincide con el número de columnas de las matrices con las cuales estamos relacionando nuestras transformaciones, y la dimensión de W, M, coincide con el número de filas de las matrices que estamos utilizando para representar a estas transformaciones lineales, ¿vale? Entonces, en resumen, lo que hemos dicho hasta ahora es que el objetivo de todo este tema es encontrar la relación que existe entre el espacio de las transformaciones lineales y el conjunto de las matrices M por N, donde M es la dimensión de W del contradominio y donde el número de columnas es la dimensión de V, el dominio. Entonces, lo que nos interesa ahora es encontrar cómo representamos de manera matricial una transformación T que vaya de un espacio de dimensión finita V en otro espacio de dimensión finita W. Vamos a considerar, como ya mencionamos, que la base de B, perdón, es beta y que una base para W es gamma. Pero aquí vamos a ser más específicos. Vamos a tomar como base beta a los vectores, por ejemplo, x1 hasta xn, y como base gamma vamos a considerar a los vectores y1 hasta ym, ¿vale? Recordemos entonces, nada más para ser más específicos, que esta es una base del espacio V y esta es una base del espacio W. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener la representación matricial de nuestra transformación es aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores que componen a mi base beta. Es decir, vamos a calcular de manera específica, de manera explícita, perdón, t de x1, t de x2 y así sucesivamente hasta llegar a t de xn. Una vez que hayamos hecho esto, con la fórmula dada para la transformación lineal y con los elementos ya específicos de nuestra base que estemos trabajando, lo que vamos a hacer entonces es considerar que t de x1, t de x2 y t de xn son elementos que ya viven en W y por lo tanto los podemos escribir como combinación lineal de nuestra base gamma. Es decir, que van a existir escalares de tal forma que se cumpla lo siguiente. Y esos escalares van a ser muy específicos, al menos ahorita dentro de la teoría general, para que nuestra matriz quede bien representada. Por ejemplo, para t de x1 vamos a utilizar los escalares a11, que multiplica al primer vector de la base gamma, que es y1, más a21, que multiplica el segundo vector de la base gamma, más, y así sucesivamente hasta terminar con todos los vectores que componen a la base gamma, es decir, hasta am1 por el último vector de la base gamma.
Lo mismo va a pasar para t de x2. Aquí los escalares tienen que ser diferentes, por lo tanto vamos a cambiar uno de los índices. Vamos a tomar a12 por y1 más a22 por y2 más, y así sucesivamente hasta a m2 por ym. Lo mismo vamos a hacer para t de x3, t de x4, hasta terminar con t de xn. Entonces, en este caso, vamos a encontrar los escalares a1n por y1 más a2n por y2 y así sucesivamente hasta amn por ym. Bien, una vez que tenemos los escalares que hemos obtenido para las combinaciones lineales, lo que sigue ahora es escribir justamente la matriz que va a representar a mi transformación T respecto a la base beta y respecto a la base gamma. Esta matriz va a estar compuesta por entradas cuyos escalares van a vivir en el mismo campo sobre los cuales están definidos mis dos espacios, ¿vale? Y de hecho, las entradas que van a componer a mi matriz van a ser los mismos escalares que hemos encontrado en este procedimiento que ya explicamos. Entonces, la representación matricial de T respecto a la base beta, respecto a la base gamma, aquí vamos a notar que la base beta, que es la del dominio, está abajo, y la base gamma, que es la del contradominio, está arriba. Esta matriz va a estar compuesta por las entradas que van a ser estos escalares que hemos encontrado de la siguiente forma. La primera columna de mi matriz van a ser todos los escalares que encontramos para t de x1. Es decir, la primera columna se va a conformar de la siguiente forma. A11, A21 y así sucesivamente hasta AM1. La segunda columna van a ser todos los escalares que hemos encontrado para t de x2, es decir, A12, A22 y así sucesivamente hasta AM2. Y así, la tercera columna van a ser los escalares que hemos encontrado para t de x3, la cuarta columna los escalares que hemos encontrado para t de x4 y así sucesivamente hasta la enésima columna que van a ser los vectores, los escalares, perdón, que hemos encontrado para t de xn. Es decir, la última columna va a ser a1n, a2n y así sucesivamente hasta amn. Y como podemos ver aquí, esta matriz justamente es una matriz que tiene m filas, n columnas y tiene entradas en el mismo campo sobre el cual están definidos mis dos espacios vectoriales V y W. Entonces, coincide justamente con lo que decíamos hace rato. El número de filas de mi matriz va a ser la dimensión de mi espacio, que es el contradominio para la transformación, y el número de columnas va a ser la dimensión del espacio, que es el dominio, para mi transformación lineal. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo para que quede más claro todo lo que se ha dicho. Vamos a considerar una transformación lineal que va del espacio R2 en el espacio R3. Y vamos a considerar las bases canónicas para R2 y para R3. Es decir, vamos a considerar beta como la base, 1,0 y 0,1. Vamos a considerar como base gamma la base canónica de R3, que sería el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Como podemos ver, la dimensión de mi espacio dominio, es decir, la dimensión de R2, es 2 y la dimensión de mi espacio contradominio, es decir, R3, es 3. Por lo cual, la matriz que vamos a obtener debe ser una matriz de 3 filas por 2 columnas con entradas sobre los reales, ¿vale? Recordemos entonces, la dimensión del espacio dominio son el número de columnas y la dimensión del espacio contradominio es el número de filas.
Entonces, lo que sigue ahora es ver cómo está definida mi transformación lineal. En este caso, en el ejercicio no lo tienen que decir. Vamos a definir nuestra transformación lineal de la siguiente forma. T de A1, A2, la transformación tiene que actuar sobre un vector del dominio, es decir, de R2, va a estar definida como 2A1 menos A2, 3A1 más 4A2, A1. Tiene tres entradas dado que la transformación lleva los elementos de R2 a R3. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la que sigue. Vamos a aplicar la transformación a cada uno de los vectores de la base beta. En este caso, primero a T10 y después a T01 y nada más. Entonces, aplicando T a 10, identificamos que este elemento es A1 y este elemento es A2. Sustituyéndolos en la fórmula, lo que vamos a obtener es lo siguiente. 2A1, en este caso A1 vale 1, por lo tanto queda 2, menos A2, pero A2 vale 0. Entonces sería 2A1 menos A2. En la siguiente entrada me dice 3A1 más 4A2, es decir, 3 por 1 más 4 por 0. Y en la última entrada me dice simplemente pon A1, es decir, en este caso es 1. Hacemos las operaciones respectivas. Esto es 2, 3,1. Y ahora lo que sigue es escribir este vector como una combinación lineal de la base del contradominio, es decir, de gamma. Aquí hay una ventaja y es que estamos trabajando con la base canónica de R3. ¿Por qué es una ventaja? Porque encontrar los escalares de la combinación lineal respectiva es muy sencillo. Por ejemplo, aquí en este caso tengo el vector 2, 3, 1, por lo tanto simplemente va a ser el 2 por el 1, 0, 0, luego el 3 por el 0, 1, 0 y luego el 1 por el 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces simplemente sacamos los escalares, cada uno multiplicando a su respectivo vector de acuerdo a la posición en la que esté. El 2, por ejemplo, va a multiplicar al primer vector porque está en la primera posición. El 3 va a multiplicar al segundo vector por estar en la segunda posición. Y el 1 va a multiplicar al tercer vector por estar en la tercera posición. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir para t de 0, 1. Identificamos que A1 ahora vale 0 y A2 vale 1. Entonces sustituimos y me queda 2 por 0 menos 1, 3 por 0 más 4 por 1, 0. Resolvemos las operaciones. Lo que obtenemos es menos 1, 4, 0. Escribimos la combinación lineal de este vector respecto a esta base y lo que obtenemos es menos 1 por 1, 0, 0 más 4 por 0, 1, 0 más 0 por 0, 0, 1. Y lo último, ya para obtener la representación matricial, escribimos la representación matricial de mi transformación lineal respecto a mi base beta, respecto a la base gamma, va a ser la matriz dada por lo siguiente. Recordemos que entonces la primer columna va a estar compuesta por los escalares que obtuvimos de aplicar t al primer vector de la base beta, en este caso 1,0. Por lo tanto, la primera columna va a ser 2, 3 y 1. Luego, la segunda columna va a estar compuesta por los escalares que obtuvimos al calcular t de x2, es decir, t de 0, 1. En este caso serían menos 1, 4 y 0. Y efectivamente vemos que esta es una matriz que tiene 3 filas, 2 columnas y tiene entradas en los reales.